Unidos en 1995, el gobierno mexicano no tenía la capacidad de pedir prestado por más de una semana a una tasa que no fuera menor al 100%. Hoy el gobierno mexicano tiene la capacidad de endeudarse aquí en México en pesos a tasa fija a 30 años a una tasa del 6%. La tasa de CETES estaba del 4%, la tasa más baja que hemos tenido. Ahora, otro indicador que a mí se me hace que es muy bueno. Precisamente, ustedes saben la importancia de la duración de la deuda. Mientras uno puede tener deuda a tasas bajas a un plazo más amplio, pues eso claramente es mucho mejor. En 1995, el plazo promedio de la deuda mexicana era de 200 días. Hoy el plazo promedio de la deuda del gobierno mexicana, del gobierno de México, es de 8 años. Para poner esto en perspectiva, el plazo promedio de la deuda del gobierno de Estados Unidos es de 5 años. Es decir, el plazo promedio de la deuda del gobierno federal de México es más larga que la de Estados Unidos. Entonces, este factor ha sido muy importante, o sea, el haber invertido en preservar, la fortaleza macroeconómica de México fue un acierto y nos ha dado una plataforma muy sólida sobre la cual podemos crecer. Ahora, también es cierto y hay que reconocer que esta plataforma pues nos da un crecimiento de entre 3,5 y 4%, y más o menos estamos alrededor de ese nivel. Entonces, ¿cuál es el gran reto que tenemos hacia adelante? Y es un reto que yo pienso, sin lugar a dudas, que el presidente Peña Nieto lo ha más que bien entendido y que además está actuando en consecuencia con mucha efectividad. Y yo aquí lo que diría es que el gran reto es usar esa plataforma, esos pilares que son indispensables y que si uno no los tiene, uno no puede crecer, y es lo que ya vemos que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Inglaterra, es decir, tener fortaleza fiscal, fortaleza en el manejo monetario y tener un sistema financiero sano. El gran reto es usar esos pilares y sobre eso hacer otras reformas que están más directamente asociadas con los sectores productivos del país y multiplicar las tasas de crecimiento que puede aspirar un país. Y realmente eso es lo que explica la gran necesidad de las reformas estructurales en México. Es decir, tenemos es como yo el otro día en una comparecencia hice el siguiente ejemplo, es decir, lo siguiente: tener fortaleza macroeconómica es equivalente en un partido de fútbol de tener jugadores que tengan muy buena condición física. Es decir, que pueden estar corriendo 90 minutos y que tengan suficiente gasolina para aguantar el partido. Pero después también no nada más es suficiente tener buena condición física, sino que deben de también saber cabecear, saber driblear, saber meter goles, saber defender, tener un buen porte.
cero. Y eso es a lo que ahorita nos tenemos que concentrar. La economía mexicana tiene una buena condición sin recesión económica mundial de los últimos 80 años. Pero obviamente eso no es suficiente y no nos podemos quedar satisfechos con eso. Ahora lo que necesitamos es qué podemos hacer para aumentar la tasa de crecimiento, y eso quiere decir cómo podemos hacer para meter más goles. Y más goles que realmente se manifiesten en mayor creación de empleo, en un mayor crecimiento económico, en un mayor abatimiento de la pobreza, y obviamente eso se va a reflejar en una mucho mayor estabilidad social dentro del país. Y por eso a mí se me hace muy importante que se haya tomado, en México se haya anunciado un debate de hacer diagnósticos muy puntuales sobre cuáles son los limitantes del crecimiento económico sector por sector, y que esos limitantes se vayan enfrentando de manera sistemática, y de esa manera sí poder detonar un mayor crecimiento económico en el país dentro de los próximos años. Hemos tenido un buen inicio. Yo creo que la reforma laboral es un acierto. Yo creo que eso ha sido una reforma ganar, porque yo creo que sobre todo a la gente le va a dar una mayor capacidad de tener empleos, y tener empleos buenos y bien remunerados, y también a las empresas que dan más seguridad de crear empleos formales. Nosotros en el banco estimamos que en el mediano plazo se puede contribuir la reforma de esta. También es una cuestión fundamental, sobre todo pues una sociedad que para ser competitivos, y también en este sentido felicito al gobernador por el gran énfasis que ha hecho en su gobierno en la educación. Y bueno, pues hay otras reformas que ya están en marcha, está la reforma de las telecomunicaciones. También las telecomunicaciones son un insumo fundamental en las economías modernas, y la reforma seguramente nos dará precios más competitivos y servicios también más competitivos, y que va a permitir que la productividad de México aumente. Y por lo mismo yo creo que es muy importante que sigamos también posible. Ahora, ¿por qué este asunto de las reformas estructurales es importante? ¿O por qué es doblemente importante? O sea, ya es importante de por sí, pero también es mucho más importante la coyuntura actual, porque, como ya les dije, si bien en Estados Unidos se ve un panorama un poco más alentador, también es cierto que en los próximos años el impulso que va a recibir la economía mexicana del exterior va a ser limitado. Entonces eso nos va a exigir que nosotros como país podamos detonar otras fuentes de crecimiento interno, y por eso muchas de estas reformas pueden abonar en esta dirección, y donde, digamos, no he tratado yo de agotar todas las posibilidades, pero ciertamente otros sectores donde yo veo potencial y donde una buena política pública puede contribuir mucho es en el sector vivienda, por ejemplo, es en el sector agrícola, por ejemplo. O sea, México tiene muchas oportunidades de mejorar la eficiencia sectorial y de esa manera de desplegar una mayor capacidad de crecimiento. Y si, como digo, se vuelve más importante porque en los próximos años, 3 o 4 años, cuando menos, vamos a tener una economía
economía mundial relativamente con una economía, un crecimiento bajo, ¿no? Y donde sí vamos a tener que nosotros crear fuentes de crecimiento propias mucho más importantes. Entonces, si de por sí es importante hacer este tipo de reformas estructurales, hoy es todavía más urgente dado el estado de la economía mundial. Mientras tanto, el Banco de México pues va a seguir cuidando los pilares de la economía, la estabilidad financiera, la baja tasa de inflación. La estabilidad financiera nos ha permitido pues, bajar las tasas de interés. Recientemente el Banco de México bajó su tasa de interés de referencia de 4.5 a 4%. Y bueno, pues obviamente esperar que la inflación se mantenga baja y estable, porque además de que la inflación es el impuesto más agresivo que hay, y que por lo mismo es muy importante mantenerla baja y estable, también es un ingrediente fundamental para poder mantener tasas de interés bajas, ¿no? Entonces, la gran contribución que hace el Banco de México al crecimiento es tener poder mantener un sistema financiero sano que cada vez pueda prestar más y que preste mejores términos, pero para eso también es importante que mantenga baja la inflación y por eso estamos trabajando en esta decisión. Entonces, bueno, ya resumiendo, primero creo que México se ha distinguido por navegar bien, haber podido salir bien librados de una situación muy turbulenta dentro de la economía mundial. Creo que hemos sentado bases fuertes para seguir creciendo. Tenemos que aprovechar esas bases a través de las reformas estructurales y eso pues nos daría un panorama mucho más alentador para los próximos años. Y Chihuahua, pues yo pienso que sin duda puede beneficiarse de todas estas reformas y además puede ser un contribuyente muy importante para seguir aumentando la tasa de crecimiento potencial de la economía mexicana. Yo pienso que ustedes van a ser de los primeros que sin duda se van a beneficiar de la mejoría en la economía de los Estados Unidos y por eso yo creo que Chihuahua va a ser un aportante muy importante al crecimiento de los países en los próximos años. Muchas gracias. Pues no sé si quieren hacer un comentario o pregunta, obviamente este es el objetivo de esta reunión, no nada más que yo hablara, sino también pues poder tener penetrantes de reflexiones y poderles contestar alguna pregunta que tengan. En estos momentos se va a proceder a lo que es una sesión de preguntas y respuestas de quienes participan esta tarde aquí en este evento de Agustín Castro. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Chihuahua. Una pregunta, ¿por qué la función de la banca de desarrollo está ausente y está ausente la ausencia de crédito de la banca comercial? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Sin duda, el crecimiento del crédito ha mejorado en los últimos 2 o 3 años. Yo diría que la banca de desarrollo llevó a cabo un papel muy importante en un papel, yo diría, contracíclico, cuando en la parte más profunda de la crisis el crédito de la banca privada en México disminuyó sustancialmente. En ese entonces Nacinsa, Bancomex, Banobras, la financiera rural sí aumentaron bastante el crédito. Y ya estamos en una situación donde tanto la banca de desarrollo como la banca comercial pues, pueden actuar de manera
no se punto 25%. Realmente yo estoy a favor de abatir y de combatir mayores restricciones que haya hacia la actividad económica y en general hacia pues que aumenten los costos de transacción a las empresas, ¿no? El tema de la corresponsabilidad en dólares, pues ese más que nada es un tema pues relacionado con el lavado de dinero y con pues es parte, digamos, de toda esa estrategia que hay en combate contra el crimen organizado. Realmente esa regulación que la sacó la Secretaría de Hacienda fue el resultado de que el monto de billetes que México exportaba a los Estados Unidos era desproporcionado y no se podía explicar por las transacciones comerciales internas, ¿no? Entonces yo pienso que es un tema que lamentablemente vamos a tener que vivir con él, aunque eso no debe de obviar que si hay alguna manera que podamos hacer el esquema más efectivo lo hagamos, y en ese sentido cualquier sugerencia hacia mí o hacia la Secretaría de Hacienda pues sería más que bienvenido, ¿no? Pero digamos que es un tema con el que tenemos que vivir hacia adelante, ¿no? El tema de la homologación del IVA, pues la verdad no me gustaría opinar sobre este tema. Yo ya en años de secretario de Hacienda ya contesté muchas veces esta pregunta y la verdad es que ya no tengo mi cuota de comentarios sobre el impuesto al valor agregado. Lo felicito por lo que ha logrado y por lo que han llegamos a nosotros beneficiados todos los niveles. Pero me sigue preocupando, aparte de lo que comentó el compañero, las regulaciones y todas las trabas que tenemos que siguen existiendo en esas trabas. Me preocupa mucho que la economía informal de México todavía sigue siendo el 50% de la economía. Yo no entiendo cómo un país puede prosperar con una economía informal tan fuerte. Mientras no logremos abatir esto, no es posible que la informalidad sea más fuerte que la formal, simplemente es un hecho que se tiene que abatir y creo que es un tema que se trata y se comenta, pero sin embargo es un tema que no se avanza. No sé qué opinión tengo al respecto, o si ve que definitivamente eso va a reducir y eso tarde o temprano tiene que mejorar lo que es el PIB, y con el crecimiento más formal, por supuesto. Eso me quiero preguntar. Bueno, yo creo que este es un punto solar y comparto plenamente la inquietud. Y ahí, bueno, pues tenemos que ir avanzando poco a poco en establecer las bases para que haya una menor propensión hacia la informalidad. Por ejemplo, en ese sentido yo creo que la reforma laboral es bastante buena, porque yo creo que debe de facilitar a las empresas crear empleos formales, le reduce costos contingentes, le da mucho más flexibilidad en la contratación, y yo creo que a nivel nacional eso va a hacer que cuando menos la creación de empleo informal sean más bajas, ¿no? Por otro lado, yo creo que sí es necesario simplificar mucho algunos, por ejemplo, pues
partes de la República. En los últimos 10 años, por ahí hemos visto que no ha subido de ninguna manera. Eso, pasábamos de 9 a 10 mil dólares y ahí hablamos que ese era el ingreso per cápita. Yo lo que quisiera saber es si ve usted que sí ha habido un crecimiento en el resto de la República o si nada más estamos estancados de alguna manera en la frontera norte. Y digo esto porque me impresionó también lo que dijo del estado de Texas. Está muy bien, y en el estado de Texas, claro, su petróleo, su gas, su comercio, pero también mucha gente se fue al estado de Texas, de las ciudades del norte de la República. Y si usted cree que pudiese haber mejor eficiencia sectorial, donde de alguna manera el gobierno mexicano pues enfoca sus baterías hacia el sector norte, como se hizo alguna vez allá en el programa de la frontera norte, programas específicos para dotar de empleo y sobre todo dotar un poquito de elevar esa cápita o ingreso per cápita a la ciudadanía. Si es posible hacer eso, si cree que se puede hacer. Bueno, una cosa que sin duda tengo muy presente es de que sí, efectivamente, después de la crisis de 2008-2009, el ingreso per cápita en la zona norte sufrió. Sin embargo, en los últimos años, ya no sé, José Antonio, que partido tiene fuerte, la velocidad de incremento del ingreso per cápita en la zona norte se ha acelerado y ya ahorita ya no es muy diferente hacia el resto del país. Sin duda, si uno analiza la sensibilidad de las diferentes regiones del país al ciclo económico de Estados Unidos, la zona norte es la más sensible. Entonces, pues obviamente en 2008, 2009, todos estos años de bajo crecimiento y bajo dinamismo, pues obviamente tuvo una incidencia mucho mayor aquí. Una razón también por la cual en años anteriores a 2008 la zona norte se separó del resto del país fue porque pues un sector extremadamente dinámico fue el sector exportador y bueno, pues es eso que el crecimiento de la zona norte como región fue la mayor que el resto del país. Eso también le está generando otro tipo de complicaciones o de retos, ¿no? Porque precisamente al ser una zona de mayor crecimiento pues también han atraído población del resto del país y por lo mismo también han tenido un crecimiento poblacional que posiblemente ha sido mayor que el de otras zonas del país, y eso afecta ese número. Pues yo diría que el factor más importante que existe en ese rezago, que yo diría que es transitorio, pues ha sido el ciclo económico de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo pienso que los programas, digamos, en cada región requiere, digamos, tiene necesidades diferentes. Al fin del día se pueden todas englobar en pocos rubros, pero sin duda mayor inversión en la zona norte, en infraestructura, por ejemplo, para facilitar el comercio con el exterior sería muy bueno, explotar oportunidades estas, como mencionó el gobernador, de poder intermediar comercio entre diferentes regiones del mundo. La otra es invertir mucho en educación técnica, que siga atrayendo más inversión al país. Digamos, yo creo que México todavía
México tiene mucho potencial de ganarle, comerle terreno a China. El presidente ahora que está allá, sin duda va a lograr cosas importantes en esta dirección. Pues digamos, yo creo que la geografía sí hace una gran diferencia, ¿no? México tiene esa cuestión que en muchos sentidos, pues en algunas cosas nos ha beneficiado más que en otras, pero desde un punto de vista económico, pues la localización geográfica de una ciudad como Ciudad Juárez es privilegiada. Y entonces ahí lo que debemos hacer es tratar de desplegar capacidades en mexicanos, en Juárez y en otras zonas del norte que le puedan crear mayor valor agregado a la producción mexicana. Entonces eso pues sí requiere una estrategia de ver cuáles son las necesidades del negocio, qué tipo de capital humano se requiere, generar esas inversiones, ser muy efectivo en identificar cuáles son las zonas de infraestructura claves para detonar todo ese potencial. O sea, yo sí creo que se puede armar una muy buena estrategia para potenciar todavía más, ¿no? La ventaja comparativa que tiene México de ser vecino del país más grande del mundo, ¿no? Y de ser país que tiene un dinamismo muy importante. Y eso no quita que otros sectores también se desplieguen, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que el sector agropecuario aquí ahora juega un papel muy importante. El sector agropecuario para mí es un sector de gran oportunidad para México. Si uno ve cuál ha sido la participación del sector primario en el país, en el PIB, ha venido cayendo. Y sí podemos aprender de otros países, por ejemplo de Brasil, de Argentina, donde han logrado políticas agropecuarias que no nada más no han hecho que el sector agropecuario pierda participación en el PIB, sino que sea un factor además de crecimiento potencial. Y yo creo que en México sin duda tenemos que despertar ante el sector agropecuario. Para mí es un sector muy importante. Continúa la reunión y las preguntas y respuestas por parte del sector empresarial hacia el gobernador del Banco de México, Agustín Castro. Estamos a punto ya de finalizar nuestra transmisión y sí me gustaría que los compañeros conductores periodistas de Grupo Radionet pues nos dieran rápidamente un análisis de lo que este día hemos escuchado. Daniel Reyes. Gracias, Ricardo. Bueno, no hemos escuchado nada nuevo, esto es el comentario en los pasillos. No hemos escuchado que haya traído una bolsa, como decíamos al principio, llena de cosas favorables. Sin embargo, bueno, pues creo que la nota va a ser que estuvo aquí, que vino. No hay ninguna gran declaración que se hubiera esperado por los diferentes sectores, pero pues se está hablando casi de lo mismo que ha dicho en las conferencias pasadas de marzo. Creo que es exactamente un reflejo de todo esto. Así que la nota es: aquí está el gobernador del Banco de México y creo que no hay nada más que decir. Así es, como bien lo apuntas, Daniel, algo que también hay que resaltar es el interés que tienen los empresarios, ¿no? De conocer qué es lo que se va a hacer, porque sí, como dices tú, ha habido un mensaje muy largo, una plática, una charla muy larga, pero en concreto, ¿qué es lo que dicen los empresarios? Ya con sus preguntas muy aterrizadas, pues están preguntando qué es lo que hay de nuevo para Ciudad Juárez, qué tratos se le va a dar a Ciudad Juárez como frontera y para destrabar todo eso que ya se ha mencionado en muchas ocasiones. La cuestión de la zona franca pues no aterriza absolutamente nada, no nos da una luz que nos indique que tiene pues un rumbo. Y pues por lo pronto siguen los cuestionamientos de parte de algunos empresarios que pues parece que no les da una respuesta o al menos lo que ellos esperan. Bueno, de hecho, yo creo que así es. Lo más preocupante aquí es que pareciera ser que siguen bajo la lógica de trabajar en coyunturas más que en trabajar en políticas públicas de largo plazo. Es decir, en este caso pareciera ser que simplemente está viendo a ver qué es lo que pasa a nivel exterior y a partir de ahí reaccionar únicamente. Y en esto, básicamente,
básicamente vemos que no hay ninguna propuesta en concreto para lo que es Ciudad Juárez en particular, más allá de que se puedan tener otro tipo de ventajas que no vienen directamente del Banco de México, sino que vienen por las instancias del gobierno federal, los apoyos financieros por parte de Sectur, probablemente apoyos que vengan a la cuestión de la sequía, pero nada que tenga que ver específicamente con lo que le compete al Banco de México. Así es, Alejandro, Daniel, Ricardo, Jesús. Yo agregaría que, bueno, por ahí le preguntaron acerca del IVA y tajantemente dijo que ya había agotado su cuota de respuestas sobre el tema, negándose a responder sobre este particular. Creo que habrá que analizarla con más detalle, habrá que ver las preguntas que si diera oportunidad de hacerle por parte de los medios de comunicación, ahí a lo mejor pudiéramos aterrizar algo más concreto de esta visita, sin dejar de observar que es como gobernador del Banco de México la política monetaria la que le corresponde a él, sin apartarse de la política económica, que es la que dicta el secretario de Hacienda o la Secretaría de Hacienda. Particularmente en Ciudad Juárez hay dos temas que están vivos, que están ahí presentes, que es el manejo y el uso de los dólares en la frontera, las empresas que manejan dólares, y el tipo de cambio de Ciudad Juárez. Entonces yo creo que probablemente si analizáramos más a detalle todo lo que dijo, porque habló mucho, efectivamente, y habrá que expulgar, ahí quitarle toda la paja y tratar de encontrar algo sustantivo o las preguntas que puedan hacer los medios de comunicación eventualmente, ¿no? Vamos a tener que vivir con eso, les dijo la pregunta expresa, con el limitante de los dólares. Así es. Con eso vamos a tener que seguir viviendo. Era una inquietud que previo al inicio de esta reunión pues hicieron llegar los empresarios de Ciudad Juárez, La Vega, Carlos Riquelme, el presidente de la Cámara de Comercio, pero viéndolo desde otro punto de vista, y tal vez lo habíamos comentado también, ¿no será esto como un respiro, una expectativa o una esperanza que tiene el empresario de Ciudad Juárez con respecto a muchas cuestiones que se han dado, ¿no? No quiso hablar como secretario de Hacienda porque parece que no se ha podido quitar el estigma, ¿verdad? Y el hablar como tal, ¿no? Pero nosotros vimos al empresariado de Ciudad Juárez con ganas, con expectativa y con muchísima esperanza. A lo mejor lo que escucharon aquí no era lo que ellos querían, lo comentaba también Daniel Valles acá fuera del aire, a lo mejor ya algunas cosas que se tienen que ver para Ciudad Juárez ya se vieron en otro lado y no aquí. Esto es un acto protocolario y el tener este consejo aquí en Ciudad Juárez, además de alguna derrama económica que pueda traer, yo creo que la esperanza del empresariado va a continuar todavía. Llama la atención también que previo a que entraran al aire los diferentes representantes económicos de nuestra ciudad, de las cámaras, decían que no sabían ni a qué venían algunos, ¿verdad? Me decían, incluso, no voy a balconear a nadie, pero me decían, apenas recibí ayer la invitación. Bueno, ¿y qué es lo que espera? No sé a qué vengo, simplemente vengo a escuchar y luego a ver qué conclusiones saco. Es de llamar la atención que no se les diga cuál era el propósito, ¿no?, de esta reunión, y si realmente se iba a llevar algunas de las peticiones de parte del empresariado juarense concretamente para darle solución, o simplemente pues era para que se sintieran atendidos, ¿no? Sí, insistiré en que la nota es esta, ¿no? El gobernador del Banco de México vino a Ciudad Juárez y esto es un mensaje a nivel macro para ponerlo en términos económicos, ¿no? Las notas de prensa van a repercutir en los mercados del mundo, van a repercutir con nuestros socios comerciales. Habló de China, mencionó el viaje que está haciendo el señor presidente de China, pero fue todo así como un collage de temas donde realmente a lo que vine ya lo traté con el gobernador en la camioneta durante el trayecto que hicimos aquí del aeropuerto y del aeropuerto para acá. Entonces ya sobre eso van a trabajar los equipos y habrá algún acuerdo. Lo que sí dijo el señor gobernador del Banco de México es que el señor gobernador del estado ha sido muy su amigo y muy buen cabildeador para poder lograr cosas. Claro, cómplice le dijo. De una manera muy
muy sutil, ¿verdad? Pero yo creo que aquí hay un aspecto más que tenemos que retomar, y eso no se nos debe olvidar, que estamos de puertas a un proceso electoral, y es un proceso electoral local muy importante, donde una de las ciudades que requieren mantener o seguir manteniendo el control es precisamente Ciudad Juárez. Entonces, esto, traer aquí al gobernador del Banco de México, es un punto que hace que los niveles de inseguridad, al menos en términos de la percepción y en cuestión electoral, cambian a final de cuentas. Los empresarios se sienten un poco más cómodos, vamos a seguirle invirtiendo, vamos a ver si el candidato de este gobierno es el más apropiado y tiene los niveles, ¿no?, para responder a estas exigencias. Correctísimo, porque el despliegue de seguridad no ha sido impresionante, oye, para nada normal de lo que cualquier funcionario de esa envergadura, bueno, va a tener, pero no hay nada extraordinario. Así es. ¿Cómo eres mal pensado, Jesús? No, le encontraste 3 pies al gato sabiendo que es hidráulico, ¿verdad? pero es cierto, ¿no? Esto puede ser una lectura que se le puede dar a esta visita, porque es inédita. Es la primera vez que se da, es la primera vez que está participando el gobernador del Banco de México en este tipo de reuniones aquí en este Consejo Regional. Así es, que decías tú, Francisco, eso es normal que se haga, pero no con la presencia del gobernador del Banco de México. Así que sí es importante resaltar eso, porque sí puede traer algo de contexto político. Alguna connotación ahí medio extraña. Lo interesante, yo coincidía con Daniel y lo que señaló Ricardo, es que esta inquietud de los empresarios vinieron con una expectativa alta, algunos, por lo menos de ser escuchados, y quizá no sea el interlocutor adecuado para las peticiones que tienen. Claro. Quizá ellos deban de organizarse y buscar ser escuchados por el secretario de Hacienda o por el secretario de Economía, ¿verdad?, que son los que finalmente pudieran resolverles. Claro, eso es a nivel federal. Así es. Pero a nivel estatal, en realidad, esto abre la puerta para que en un momento determinado el gobernador o el candidato, ¿de acuerdo?, se siente con los empresarios, se sienten los candidatos a diputados, que son los que de alguna forma van a construir las reglas, las normas para el próximo trienio. Y entonces está abriéndose por ahí esa oportunidad, y los empresarios están más que dispuestos, claro, ¿no? Bien, pues ya nada más nos queda agradecerle a usted, amigo Radio Escucha, que nos haya sintonizado desde donde se genera la noticia, pues en un evento histórico para Ciudad Juárez. Agradecerle a Francisco Ortiz Bello, muchas gracias. A ti, Ricardo, gracias. Daniel Valles, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, buenas tardes. Alejandro Velasco, profe Rodríguez, Muchas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Continuamos con nuestra programación normal en Radio Net 1490. Muy buenas tardes.